5 de mayo. Se reanuda la audiencia, se les pide a los Las 7 horas con 25 minutos. Parece que ahí se encuentra. Gracias, tomen asiento, por favor. Transcurrido el receso, se reanuda la audiencia. Cuestionar a la defensa si se logró el objetivo planteado. Sí, señor. Bien. Se dará oportunidad entonces de la exposición de la Fiscalía. Cualquier duda con su defensa la hace valer, señor. Tiene el uso de la voz fiscal para justificar su petición. Gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 16, párrafo quinto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con los numerales 146, fracción segunda, inciso B, 147 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita a su señoría tenga bien calificar y ratificar de legal la detención decretada en contra de Cristian Armando Guerrero Hernández, por su probable intervención en el hecho delictuoso denominado robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia moral, en agravio de las víctimas Elidey Saraí Torres Andonaegui y Alicia Daniela Torres Adonaegui, ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción segunda, 290, fracción primera, inciso B, en relación con los numerales 6, 7, 8, fracciones primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso D, del Código Penal vigente en la entidad. Un favor, ¿me podrías deletrear los nombres de Elidey Saraí? L y latina D E Y, Saraí, sin H's, Torres Andonaegui. Ok, y Alicia Daniela, ¿verdad? Y Alicia Daniela. Gracias, puede continuar. Por lo que me permito hacer de su conocimiento que Cristian Armando Guerrero Hernández fue asegurado en flagrancia en términos de lo que dispone el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, cuando la persona sea señalada por la víctima, algún testigo presencial de los hechos y se cuente con indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Esto en base a los siguientes hechos: que el día sábado 25 de mayo del año 2024, al ser aproximadamente las 7 horas con 10 minutos, cuando las víctimas de nombres Elidey Saraí Torres Andonaegui y Alicia Daniela Torres Andonaegui, ambas hermanas se encontraban en compañía de su padre Javier Torres Ávila, en su domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón, número 317, Colonia San Pedro Jalostoc, en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México. Esto esperando al testigo de nombre Manuel Ángeles Vázquez, que contrataron como taxi para llevarlos a un autobús que los iba a llevar al estado de Morelos. Momento en que las víctimas se encontraban subiendo sus maletas a la cajuela del vehículo, así como estando en el exterior los testigos de nombres Javier Torres Ávila y Manuel Ángeles Velázquez. Arriba, el hoy investigado, que ahora se sabe responde al nombre de Cristian Armando Guerrero Hernández, vistiendo una sudadera color rojo y playera color azul con rojo, acercándosele a la víctima Elidey Saraí Torres Andonaegui, amagándola con una pistola color plateada a la altura de su abdomen, diciéndole: ya te la sabes, hija, dame la mochila y dinero, no le hagas al pedo porque no venimos solos. Desapoderándola de sus pertenencias, intentando momentos después la misma víctima, Elidey Saraí Torres Andonaegui, arrebatarle su mochila que llevaba con sus pertenencias. Sin embargo, el investigado Cristian Armando Guerrero Hernández sacó de la bolsa delantera de su sudadera un cuchillo con mango de plástico color negro con hoja metálica y filo y terminación en punta, apuntándole a su cuello y diciéndole: no le juegues al vergas, culera. Mientras el sujeto del sexo masculino de identidad desconocida, que vestía una sudadera color blanca, se dirigió con la víctima Alicia Daniela Torres Andonaegui, la cual estaba en compañía de su menor hija, amagándola con un cuchillo que tenía en su mano derecha a la altura de su abdomen, diciéndole: cálmate, cálmate y dame la cartera. Arrebatándole este sujeto de sudadera color blanca de su mano derecha su cartera color beige con la cantidad de 6,000 pesos. Mientras un tercer sujeto de identidad desconocida, que vestía sudadera color negra, se dirigió con los dos testigos de nombres Javier Torres Ávila y Manuel Ángel Velázquez, amagándolos con un cuchillo con mango de plástico color negro, hoja metálica con filo y terminación en punta, diciéndoles: ustedes dos para acá, cabrones.
Con dicho cuchillo le ocasiona una lesión al testigo de nombre Manuel Ángeles Velázquez en su cuello del lado derecho, siendo el investigado de nombre Cristian Armando Guerrero Hernández que le entrega la mochila de la víctima Elidei Saraí Torres Andonaegui al sujeto de sudadera color negro, y tanto el sujeto de sudadera color blanco y sudadera color negra, al tener las pertenencias de las víctimas, corren hacia calle 5 de febrero, y el investigado Cristian Armando Guerrero Hernández corrió hacia la calle Gavino Barrera, siendo alcanzado a aproximadamente 15 metros adelante por los testigos Javier Torres Ávila y Manuel Ángeles Velázquez, el cual saca de la bolsa derecha delantera de su sudadera el cuchillo y la pistola color plateada tirándolos al piso. Sin embargo, resbala y se pega en la cabeza, siendo así que minan su resistencia, llamando al número 911 las víctimas, en donde solicitan auxilio a seguridad pública, momento en que al ser aproximadamente las 7 horas con 25 minutos, los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, Armando Fabián Domínguez, Hernández Domínguez y Luis Raimundo Márquez Pérez. Perdón, nuevamente. Armando Fabián Hernández Domínguez y Luis Raimundo Márquez Pérez, sí, que se encontraban circulando a bordo de la unidad RG3 458 sobre la calle Cuauhtémoc, esquina Vía Morelos, sin número, Colonia San Pedro Jalostoc, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Reciben la alerta que tenían a una persona detenida por haber robado con violencia. Arribando a calle Álvaro Obregón, sin número, Colonia San Pedro Jalostoc, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, donde las víctimas y testigos les hacen señas indicándoles lo sucedido, les señalan el arma y cuchillo que estaban sobre la banqueta, reconociéndolos como los mismos que ocupó este investigado para desapoderar a las víctimas de sus pertenencias. Y asimismo les hacen del conocimiento que dos masculinos, uno de sudadera color blanca y uno de sudadera color negra, se dirigieron hacia la calle contraria, es decir, a calle 5 de febrero, con sus pertenencias, logrando darse a la fuga. Corrieron detrás del investigado, el cual cayó al piso por haber gravilla en la banqueta y en la superficie de rodamiento. Resbaló y se cayó, es como lograron detenerlo, solicitándoles el apoyo, por lo que el elemento de nombre Armando Fabián Hernández Domínguez procedió al aseguramiento de Cristian Armando Guerrero Hernández y haciéndole del conocimiento de sus derechos y que el haber robado con violencia y al haber un señalamiento en su contra es un hecho delictuoso, mientras el elemento de nombre Luis Raimundo Márquez Pérez procedió al aseguramiento del cuchillo, pistola y una sudadera color rojo que se encontraba a un costado del investigado, señalando a las víctimas que momentos previos se la había quitado y que es la misma que momentos previos portaba al momento del robo, trasladando al investigado e indicios al interior de las oficinas de la representación social, arribando al ser aproximadamente las 8 horas. Bajo el folio nacional de registro de detención MC/FC/034 /2505-2024 /0051, y una vez obtenidos todos y cada uno de los datos de prueba dentro de la presente carpeta de investigación, se acordó la retención formal, material y jurídica del investigado al ser aproximadamente las 12 horas con 30 minutos y puesto a disposición de su señoría el día 26 de mayo del 2024 al ser aproximadamente las 23 horas con 50 minutos, reiterándole a su señoría los horarios ajustados a flagrancia. Los hechos suceden el día 25 de mayo del año 2024 a las 7 horas con 10 minutos. Los elementos de la Policía Municipal de Ecatepec toman conocimiento a las 7 horas con 25 minutos vía radio. Arriban al lugar a las 7 horas con 28 minutos. Aseguraron tanto al investigado como los indicios a las 7 horas con 34 minutos. Arribaron a la agencia del Ministerio Público a las 8 horas. Y se acordó la retención formal, material y jurídica en sede ministerial del investigado a las 12 horas con 30 minutos y fue puesto a disposición de su señoría a las 23 horas con 50 minutos del día 26 de mayo del año 2024, encontrándonos ajustados a lo que dispone el artículo 16, párrafo 10 de la Constitución Federal, para poner al investigado dentro de 48 horas a disposición de su señoría.
El anterior hecho fáctico que se tuvo a bien narrar se encuentra sustento hasta este estadio procesal con el informe policial homologado, el cual contiene folio nacional de registro de detención MC, diagonal FC, diagonal 034, diagonal 2505-2024, diagonal 0051, fecha y hora de conocimiento de los hechos, narración de los hechos, intervinientes, identidad del investigado, ubicación del lugar de los hechos y aseguramiento, fotografías y cadena de custodia de los objetos ya mencionados. Asimismo, se cuenta con las entrevistas de los primeros respondientes de nombres Armando Fabián Hernández Domínguez y Luis Raimundo Márquez Pérez, así como con las entrevistas de las víctimas Elidey Saraí Torres Andonaegui y Alicia Daniela Torres Andonaegui, así como la entrevista de los testigos de nombres Javier Torres Silva, Javier Torres Silva y Manuel Ángeles Velázquez, coincidentes en lo ya manifestado. Por lo anterior, su señoría, esta representación social, la consideración se soslaya que dentro de la narrativa y de la detención en la que se vio involucrado el hoy imputado, el hoy investigado, se encuentra justificada en base a todos los lineamientos establecidos, por lo que se solicita tenga bien calificar y ratificar de legal la misma. ¿Sería cuánto? Gracias. Defensa, no sola voz. Muchas gracias, señoría. Con sus venidas, afablemente le solicitaría si me permitiera formularle aclaraciones y presiones a la gente del Ministerio Público, previa entrada a debate de control. Gracias. Bien, la ley establece solo oportunidad cuando sea formulación de imputación. No obstante ello, para no cortar su derecho, tiene uso de la voz. Muchas gracias. Ministerio Público, si nos puede precisar en qué fecha, en qué hora se llevó a cabo el Registro Nacional de Detenciones y a qué foja se encuentra agregado en la carpeta de investigación por parte de los primeros respondientes. Esa información en la consulta no aparece, licenciado. En la misma guisa, fiscal, si nos pudiera precisar la fecha y la hora en que usted realizó la actualización del Registro Nacional de Detenciones y en qué foja se encuentra el registro pormenorizado. La impresión se encuentra de fecha 25 de mayo del año 2024 a las 8 horas con 51 minutos. ¿A qué fojas, perdón? Se encuentra dentro de su carpeta, abogado. ¿Me podría precisar a qué fojas? Porque yo tengo otra información aquí. En la 8. Aquí está. Ok, gracias. Si nos pudiera precisar si dejó constancia de que dentro de la carpeta de investigación no aparece el Registro Nacional de Detenciones con respecto a los primeros respondientes. ¿Cómo? Si nos pudiera precisar si dejó usted constancia que los primeros respondientes no realizaron su Registro Nacional de Detenciones. ¿No realizaron? Sí, porque no existe la constancia. Usted me acaba de decir que la impresión no está y por lo tanto no existe. Le dije que está en la foja 8, abogado. No, la de los primeros respondientes al inicio me dijo que no aparece. ¿Dejó constancia de esa situación, de que no aparece en la plataforma? Arribaron con el folio que ya mencioné. Fiscal, ¿nos pide precisar la hora en que decretó usted el acuerdo de verificación de flagrancia? Ojo, verificación de flagrancia, fiscal. El de retención sí está, el de la flagrancia sí quiero saber y a qué foja se encuentra. Está dentro del mismo acuerdo, abogado. ¿De retención? ¿Sí? ¿A qué hora lo realizó, fiscal? 12:30. ¿De qué día? 25 de mayo. Dos presiones más. Si nos puede precisar, fiscal, si realizó algún acto tendiente a investigar la identidad de los dos hombres que refieren las víctimas en el hecho. Sí, se cuenta con un informe de la Policía de Investigación, está dentro de su carpeta, abogado. Por último, fiscal,
¿Nos podría precisar de qué manera tomó en consideración el test de proporcionalidad cuando le fue solicitado por este órgano técnico la libertad en base al numeral 140 de la Codificación Nacional de la materia? Ya se hizo referencia en esta audiencia. No me quedó claro. No es un debate de medida cautelar. No, pero quiero saber precisamente para debatir la cuestión de la retención. Ya está manifestado en el acuerdo de retención. No, quiero que ustedes me lo aclaren. Digo, no, creo que no le estoy pidiendo lo imposible. Eso no influye, abogado, en el control de la detención. Fiscal, yo nada más estoy preguntando, creo que no es algo que le incomode. Porque no lo encuentro y no lo comprendo en ese sentido, por eso lo estoy pidiendo en vía de aclaración. Sitúese nada más en el control de la detención. Señoría, está contestando, le está pidiendo que se sitúe en el control de detención y a partir de ahí le va a aclarar. Entonces, posiciones en el control y ya la aclaración se la está haciendo el licenciado. Señoría, le estoy solicitando si me pudiera precisar respecto por a eso esa parte, mismo, porque necesito debatir señor también licenciado, la retención. si usted no escucha, le está diciendo que usted se posicione en el acuerdo y una vez posicionado el licenciado va a continuar exponiéndole. Me pudiera proporcionar, ya me encuentro en lo que hace alusión fiscal, me pudiera aclarar esa situación, de qué manera consideró el test de proporcionalidad al momento que se le solicitó la libertad en términos de 140. ¿Me podría especificar en dónde lo solicitó? Precisamente en data 26 de mayo del 2024, recibido por la licenciada Wendy a las 19 horas con 30 minutos y se encuentra sellado por parte de la Fiscalía y de Homóloga. Ajá, pero especifíqueme en dónde pide la libertad. Sí se sitúa, licenciado, en esta parte y es claro, lo que dispone el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa hoja que está viendo precisamente, ahí es claro. Pero no hace ninguna petición, abogado. Solo menciona el artículo. ¿Cuánto sería? Gracias. Bien, pronúnciese entonces al debate de la entrada de debate en términos de lo que dispone el numeral 117, fracción octava de la Codificación Adjetiva Nacional. Si me permite correrle traslado por conducto del auxiliar de esta Casa de Justicia al representante social precisamente del Registro Nacional, de la impresión del Registro Nacional de Detenciones, así como la actualización de la cual se desprende que precisamente no aparece en ningún registro en dicha fuente y poder entrar a debate conducente. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Consubenia. Hemos aprendido de los jueces de control en este nuevo sistema de justicia penal que existen tres tipos de detenciones: la legal, la ilegal y la arbitraria. Cabe destacar, señoría, que ante esta detención nos encontramos evidentemente en una detención totalmente ilegal y más allá aún arbitraria, señoría. Como ha quedado evidenciado, señoría, y quedó aquí ya asentado, pues no existe en primer término un registro nacional de detenciones, a lo cual, como ya quedó evidenciado y de hecho se le corrió traslado al agente
del Ministerio Público, precisamente los primeros respondientes no realizan ese registro nacional de detenciones, toda vez que, como se desprende de la página correspondiente, que se encuentra precisamente al público, pues como él mismo evidenció, no se encuentra ese registro. Cabe destacar, señoría, que también es cierto que se tiene que realizar una actualización del Registro Nacional de Detenciones, como lo dispone el numeral 4 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, así como el diverso 17 y 20, precisamente de la Codificación Adjetiva Nacional. Señoría, cabe destacar que precisamente podrán decir es que es un trámite meramente administrativo, pero no hay que dejar pasar desapercibido, señoría, que precisamente el numeral 11 de la Codificación Nacional de Registro de Detenciones hace alusión que se concatena precisamente ese requerimiento en términos de lo que dispone el numeral 138 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que están obligados todos los servidores públicos referente a la seguridad pública a realizar precisamente y a inscribir el Registro Nacional de Detenciones, precisamente porque de lo contrario se estaría violentando lo que hace disposición el artículo 4 de la citada ley, toda vez que es un derecho humano. Y hemos, en ese sentido, señora, precisamente hace alusión el honorable fiscal que la detención fue en términos de lo que dispone el numeral 16, párrafo quinto, que fue detenido al momento de estar cometiendo el hecho delictivo y que se tuvo que haber realizado el registro en misma data y en misma hora, señoría. Cabe destacar que, como ya quedó evidenciado, pues esa violación a ese derecho humano pues transgrede precisamente al cobijo de los derechos humanos fundamentales de mi representado, toda vez que al no realizar ese registro pues su libertad se encuentra coartada a poder defender, se encuentra en estado de indefensión, toda vez que está siendo conducido de mala forma ante usted, señoría. Cabe destacar que pues precisamente se le aumenta su seguridad jurídica, su debido proceso, su legal detención, señora. Cabe destacar que precisamente esto encuentra sustento en los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es la libertad, seguridad personal de mi ahora representado. Ahora bien, señora, como le hice referencia, pues inclusive estamos ante presencia de un hecho que la ley señala como delito de abuso de autoridad, como lo dispone el artículo 115, fracción 15ª del Código Penal Federal, toda vez que podrán decir que, porque por lo general ese es el debate a lo que hacen alusión los fiscales, que es meramente administrativo, pero no, señoría, hace alusión el artículo 215, fracción 15ª del Código Penal Federal, que precisamente el omitir realizar el registro inmediato, precisamente constituye un delito que va se sancionará de 1 a 4 años de prisión. Lo mismo hace alusión la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el artículo 138, fracción 19ª, señoría. Cabe destacar que entonces no meramente es un trámite administrativo, es una obligación, porque de lo contrario existe una omisión por parte del Ministerio Público e incluso un posible hecho con apariencia de delito de abuso de autoridad, así como de los primeros respondientes, e insistiendo que esa situación, señoría, pues evidentemente transgrede la seguridad jurídica de mi hoy representado. Entonces, por tal motivo, señoría, pues se entiende que no existe la certeza jurídica de que la detención precisamente haya sido de manera legal, como hace referencia el agente del Ministerio Público. Ahora bien, señoría, es de soslayar que precisamente la forma de conducción a esta audiencia y ante usted por parte del Ministerio Público de mi ahora representado es precisamente que la primera autoridad que verifica la flagrancia, como hace alusión en el artículo 147 concatenado con 148 de la Codificación Nacional de la materia, precisamente la primera autoridad es el Ministerio Público, el que verifica la flagrancia, es decir, que si fue detenido en términos, como hizo alusión del artículo 146, fracción segunda, inciso B, así como el diverso de la Codificación Nacional de la materia, así como el diverso 16, párrafo quinto constitucional. Pero es destacar, señoría, que como quedó evidenciado, pues evidentemente no existe un acuerdo de verificación de flagrancia. Hace alusión el fiscal que está dentro del acuerdo de retención, lo cual evidentemente son cosas totalmente diversas, porque la ley lo establece, y la ley no se hizo a capricho de los servidores públicos, la ley se hizo a que se tiene que respetar, señoría. Y precisamente en la
la carpeta de investigación no se emana que exista un acuerdo de verificación de flagrancia, como hace alusión los artículos antes mencionados. Cabe destacar que evidentemente sí existe un acuerdo de retención, y el cual como quedó evidenciado al momento de hacerle las aclaraciones al fiscal, pues precisamente este se llevó a cabo hasta las 12 horas con 30 minutos del día 25 de mayo. Es decir, prácticamente 6 horas después de que había sido detenido mi representado, lo cual, pues evidentemente, al no existir Registro Nacional de Detenciones, actualización del Registro Nacional de Detenciones por parte de los primeros respondientes, y evidentemente no existir un acuerdo de verificación de flagrancia, insisto, señoría, porque van a argumentar que existe el de retención, cosas totalmente diversas. Pues evidentemente la seguridad jurídica de mi representado pues se encuentra en el limbo, ¿no? Y por lo tanto pues considera este órgano técnico que existen las violaciones conducentes a lo que dispone los numerales 4, 17, 20, así como el diverso, bueno, estos de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, así como los diversos 147 y 148 de la Codificación Nacional de la materia, y pues que evidentemente no fue en términos de lo que dispone el numeral 16, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como hace alusión el fiscal, señoría. Ahora bien, este órgano técnico pues precisamente se basó y se fijó en respecto al test de proporcionalidad, y precisamente al momento que se le pidió la libertad, dirán, ¿por qué no es tema de control? Claro que sí, señoría, porque precisamente si no hubiesen existido elementos idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, pues no tenía por qué decretar la retención en la agente del Ministerio Público. Cabe destacar que, inclusive con todo respeto, trata de abusar de la buena fe de usted al momento de decir que el hecho delictivo se llevó a cabo con una pistola, pero no hace referencia a que en su propio dictamen precisamente hace alusión que es un juguete de plástico. Entonces no estamos en presencia propiamente de una pistola, o no la especifica en qué sentido, motivo por el cual pues evidentemente la cuestión de la retención se le solicitó que no fuera calificada. Incluso existen actos de investigación tendientes al arraigo domiciliario, familiar y demás que marca la ley, que más adelante le daré cuenta, que pues no debió de haber existido esa parte de calificar de conducente la retención, señoría. Bajo esa guisa me doy cuenta que esta manifestación se desprende precisamente que no es un arma de fuego, es un artefacto de plástico, ¿no? Entonces considero que pretende abusar de la buena fe, señoría, la gente del Ministerio Público, a hacer las manifestaciones conducentes. Y es bajo esa guisa, señoría, que precisamente bajo los argumentos que ha hecho alusión este órgano técnico, solicitaría afablemente no se califique ni ratifique de legal la detención del miembro representado. Es cuatro. Gracias. Segunda y última intervención, fiscal. Sí, señora, tomando en consideración las manifestaciones de la defensa, solicita esta representación social no sean tomadas en consideración. En primer lugar, pretende desvirtuar la probable participación de su investigado, no haciéndolo de manera correcta, toda vez que el Registro Nacional de Detenciones se creó para efectivamente no cometer hechos delictuosos por parte de servidores públicos, evitar la desaparición de personas, por lo que sí existe un Registro Nacional de Detenciones que se encuentra la actualización realizada por el suscrito, que le fue puesto a disposición, de la cual ya le hice referencia a la defensa, que se encuentra dentro de su carpeta de investigación. Incluso se encuentran varias impresiones de las pantallas del ingreso al sistema de Registro Nacional de Detenciones, con el cual cuento con usuario y contraseña. Asimismo se cuenta con la actualización, de la cual se desconoce por qué la defensa no tenga o no haya podido imprimir esa actualización de la que hace referencia, que no se encontró registro del nombre, solamente del nombre de su representado. Asimismo, en cuanto a las manifestaciones que realiza que no existe un acuerdo de verificación de flagrancia,
Tomamos en consideración que el artículo 149 no exige realizar un acuerdo de verificación de flagrancia, simplemente se refiere que la representación social o a la autoridad que le sea puesto a disposición verificará esta flagrancia y realizará todos los actos tendientes para la investigación del hecho delictuoso, de lo cual, como tuvo a bien hacer referencia a la defensa, se realizó una vez obtenidos, y como referí, una vez obtenidos todos y cada uno de los datos de prueba que ya le fueron expuestos a su señoría, se verificó o se acordó esa retención. La defensa hace valer que acordó o peticionó una libertad, de lo cual en actuaciones no se desprende que haya hecho tácitamente esa o expresamente esa libertad. En cuanto a lo que refiere que esta representación social pretende referirle cosas inequívocas derivado del dictamen en materia de balística, se desprende que el artículo 290, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que al utilizar artefactos, utilería, juguetes para cometer un hecho delictuoso, se acredita con la violencia moral. Por lo que sí se actualizan todos y cada uno de los actos jurídicos que esta representación social realizó para poner a disposición al investigado de su señoría y por el tipo de delito que se le atribuye. ¿Sería cuánto? Última instancia, defensa. Insisto, señoría, como quedó evidenciado, hizo alusión el agente del Ministerio Público en su intervención, que cuando le solicité declaración de expresiones, que a fojas 8 de la carpeta de investigación se encontraban pormenorizados el Registro Nacional de Detenciones. Únicamente dice información de la puesta a disposición, y de hecho dice nombre quien recibe, Isidro Morales a las 8 horas del 25 de mayo del año en curso. Ese no es un Registro Nacional de Detenciones por conducto de los primeros respondientes, y ni mucho menos es la actualización, ojo. Incluso este órgano técnico ya le corrió traslado de las impresiones que emanan precisamente de los sistemas electrónicos que están abiertos al público. Cabe destacar, señoría, que con respecto a la verificación de flagrancia, claro que el numeral 149 es muy claro, dice verificación de flagrancia del Ministerio Público. En casos de flagrancia del Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición, señoría. Él mismo hizo alusión que se supone que está dentro del acuerdo de retención, y entonces lo hizo hasta las 12 horas con 30 minutos y fue puesto a disposición a las 8 horas, 4 horas y media después hace alusión que él verifica, se supone la flagrancia, pero no, es lo que hace, lo que se desprende de la carpeta de investigación, precisamente es el acuerdo de retención. Entonces, considero que evidentemente incluso estamos ante una omisión por parte del agente del Ministerio Público, sin soslayar, señoría, que el artículo 149 es bien claro. Y él hizo alusión que hasta las 12 horas con 30 minutos de data 25 de mayo es cuando hizo dicha petición. Ahora, respecto a que se le solicitó que no calificara de legal la retención, incluso se le corrió un traslado en data 26 de mayo del 2024 con datos de actos de investigación tendientes precisamente a que verificara la retención, toda vez que no existía necesidad de cautela de mi representado, que por lo tanto violaba si él calificaba de legal la retención, evidentemente estamos ante una violación de derechos humanos, pues precisamente fue omiso y estamos en presencia. Considero que la conducción debió de haber sido de manera diversa, señoría. Cabe destacar que se insiste, el primer órgano investigador que debe de verificar la flagrancia es el agente del Ministerio Público. Y si no se encuentra acto tendiente en la carpeta de investigación, pues evidentemente la seguridad jurídica de mi representado se encuentra violentada, porque desconocemos en qué momento el Ministerio Público verificó precisamente que su detención haya sido apegada a derecho. Es cuanto, señor. ¿Está de acuerdo con su defensa? Nuevamente, por favor. No le escuché. Sí. Gracias.
Bien, se cierra el debate. Se procede a emitir resolución correspondiente en ese apartado a través de un auto de control de detención emitido el día de hoy en Ecatepec de Morelos, Estado de México, el día 29 de mayo de 2024, con la exposición oral y argumentos orales que formarán parte del apartado escrito, que corresponderá al sustento también, acompañamiento y complementación de esta determinación. Se establece en términos del artículo 67 del Código Nacional registro propio de esta decisión en términos de la carpeta 1201-2024-1201-2024, que establece lo relativo al asunto del señor Cristian Armando Guerrero Hernández por hecho delictuoso de robo con objetiva agravante de haberse cometido con violencia moral en agravio del Lidey Saraí Torres Andonegui y Alicia Daniela Torres Andonegui, previsto y sancionado por el artículo 87, 89, fracción segunda, 290, fracción primera, inciso B, en relación con numerales 6, 7, 8, fracción primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso D, del Código Penal vigente en la entidad. Esto a razón de los considerandos siguientes. Primer considerando, que establece el señor Cristian los apartados legales sobre los cuales tendrá intervención esta autoridad. El artículo 16 y 20 constitucional, que claramente establecen los parámetros que rigen precisamente actos de molestia, como en este caso la calificativa o no de legal detención requerida en su persona, seguido el artículo 146, 307 y 308, que establece la oportunidad de exposición como lo ha hecho la Fiscalía, y en torno a ello sumar precisamente la decisión de esta autoridad. Finalmente, el artículo 37 de la Ley Orgánica, que denota precisamente la intervención de esta autoridad con la calidad para poder decidir sobre este tipo de asuntos en este apartado, por lo cual se actualiza competencia en materia, territorio, fuero, temporalidad, subjetividad. Competencia en materia porque nos remite a la misma norma penal que establece un posible hecho delictuoso de robo de esta naturaleza. Además, establecer el apartado territorial, sí, del hecho circunstanciado narrado por la Fiscalía se desprende que estos mismos acontecen en Jalostoc, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y precisamente bajo ese entendimiento y línea se encuentra advertida entonces la competencia de fuero, porque he prevenido ya y he conocido del asunto sin que alguna otra autoridad conozca del mismo o haya registro propio al respecto. También no existe algún apartado de incompetencia que hayan hecho valer las partes, ni de mutuo propio advertido este mismo. Finalmente establece incompetencia temporal porque se reitera la comisión del posible hecho fecha 25 de mayo del año 2024 y por lo tanto de esta forma acudir en razón de ello para resolver lo siguiente. Segundo, considerando y toral de esta decisión, advierte el conocimiento y el contexto general de este asunto. Partimos del análisis del artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que establece que cualquier persona puede detener al indiciado al momento de cometer el mismo delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con prontitud al Ministerio Público, también debe existir un registro inmediato de la detención, que corresponde pues al análisis y margen también del artículo 146 del Código Nacional. El 146 establece más claramente las hipótesis de detención y flagrancia que establecen los apartados. Primero, cuando se detiene una persona al cometer el delito o después de cometerlo, en dos variantes. La primera, que haya una sorpresa y una persecución y se detenga, o, como se reitera, que haya un señalamiento por parte de la víctima, ofendido, testigos o con cualquier persona que haya intervenido en el hecho, y que haya indicios, objetos asegurados, o que desde luego haya información que plantee efectivamente esa presunción fundadamente de que se intervino en el hecho, y desde luego esta circunstancia en cuanto a la persecución y seguimiento lo sea de manera interrumpida, es decir, ininterrumpidamente se establece cuando hay una búsqueda, cuando hay una descripción o señalamiento de las personas y se abocan a la búsqueda y logran su aseguramiento, y desde luego cuando haya una localización, cuando inmediatamente se tenga en ese apartado los señalamientos incluso que realiza la víctima e inmediatamente se trasladen para el aseguramiento, que es el caso que nos ocupa, que trae la Fiscalía precisamente como nos expuso en su asunto. Bajo este apartado corresponderá entonces resolver si efectivamente o no se actualiza esta hipótesis y efectivamente o no se encuentra justificado hasta ese momento para esta autoridad. Esto a razón precisamente del artículo 265 del Código Nacional, que establece necesariamente, en este caso, señor Cristian, que todas las decisiones, como lo ha exigido su defensa, estén justificadas, en lo cual también esta autoridad advierte la necesidad de justificar sus decisiones. ¿Para qué? Para que efectivamente con esa claridad se advierta en este apartado la complementación que por ley se advierte a cualquier autoridad.
Y esta obligación de cualquier autoridad se establece y se desprende del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, donde es precisamente la obligación de velar por los derechos fundamentales de las partes, en este caso las personas, e independientemente de su calidad, como en el caso de usted, pero sobre todo en seguimiento puntual a los principios universales, interdependentes y progresivos. ¿Qué quiere decir progresivamente? Que en este caso no se cause mayor perjuicio, sino que vayan sumando en ese apartado actos o derechos fundamentales en su persona sin causar mayor perjuicio. Bien, atendiendo a ello es como se tiene y se expuso por parte de la Fiscalía que hay precisamente un informe policial homologado, que de acuerdo al nuevo sistema son intervenciones que tienen los policías para hacer pesquisas y obtener la información más reciente que en su momento se advierta para justificar su cometido o su dicho. Como lo destacó la Fiscalía, hay un folio de registro precisamente de su detención, un conocimiento de los hechos, una narrativa, un señalamiento de los intervinientes, la identidad de cada uno de los intervinientes, la ubicación del lugar de los hechos, hay fotografías, hay cadenas incluso de custodia en relación a los mismos objetos e indicios que en su momento se aseguraran. Está también la entrevista de los elementos Armando Fabián Hernández Domínguez y Luis Raimundo Márquez Pérez. Están las entrevistas de la víctima Elisei Saraí Torres Andonegui y Alicia Daniela Torres Andonegui. Están además entrevistas de unos testigos señalados como Javier Torres Silva y Manuel Ángeles Velázquez. Estos son los antecedentes que la Fiscalía señaló precisamente en cuanto al sustento de esta postura que él fijó al respecto. Tomando en cuenta estos apartados, también tenemos presentes el hecho narrado y circunstanciado que acontece el día 25 de mayo de 2024 a las 7:10, donde las víctimas estaban con los testigos preparándose para aparcar un viaje precisamente en el domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón número 317 en San Pedro Jalosdoc, en Catepec de Morelos, México. Y precisamente al momento de llegar el taxi para que los iba a llevar a un autobús con viaje al estado de Morelos, se encontraba subiendo precisamente sus pertenencias, y es precisamente cuando reiteran que una persona señalando como Cristian Armando Guerrero, vistiendo una sudadera roja y playera azul con rojo, se acerca a las víctimas Elidei, la amaga con una pistola plateada a la altura del abdomen, le dice: ya te la sabes, dame la mochila y el dinero, no la hagas pedo, no la hagas de pedo, no venimos solos. Desapoderando sus pertenencias e intentando la misma víctima arrebatar la mochila y las cosas. Sin embargo, saca dentro de su bolsa delantera de la sudadera un cuchillo, en su mano se advierte de plástico con hoja metálica, terminación de filo y punta, y efectivamente se lo coloca en el cuello. Le dice: no le juegues al verga. El sujeto, que viste una sudadera blanca que acompañaba también al antes señalado, se dirige hacia Alicia Torres, quien estaba con su hija, amagándola también con un cuchillo que porta en su mano derecha y lo coloca en su abdomen. Le dice: cálmate, dame la cartera, arrebatando el sujeto la sudadera blanca en su mano, la cartera beige con 6,000 pesos. Y otro sujeto desconocido precisamente se traslada con las personas de Javier Torres Ávila y el señor, y lo amaga con el cuchillo con navaja metálica, con hoja metálica, y también les reitera a ustedes: dos cabrones, háganse para acá. No obstante ello, le ocasiona lesiones al señor Manuel Ángeles Velázquez en el cuello del lado derecho, y el investigado le entrega luego entonces la mochila que Andonelli le había entregado, para luego entonces retirarse del lugar de los hechos. Señalan que en calle 5 de febrero corren estas personas, y no obstante ello se advierte que precisamente en calle Gadino Barrera es alcanzado a 15 metros precisamente por las mismas víctimas y testigos, y luego entonces tira los indumentos como instrumentos de derecho delictuoso, llaman a la policía al 911, no obstante el auxilio solicitado, y llegan los elementos remitentes a quienes le señalan lo cometido, y es efectivamente el señor Armando Fabián Hernández Domínguez y el señor Luis Raimundo Márquez Pérez quienes abordan y toman conocimiento de los hechos para llevar a cabo el aseguramiento, no solo de la persona, sino de los indicios que han sido señaladas. Con este contexto se establece entonces esa primera postura fijada por la Fiscalía. Su defensa realiza argumentos en torno a esos apartados en la calificativa de detención, no obstante haber realizado diversas precisiones y requerimientos al señalamiento realizado, en donde realiza precisiones en cuanto al registro nacional. Reitera que para él no hay un registro nacional, no hay un apartado. Le corre el traslado
de documentales a la defensa, al Ministerio Público, y advierte el Ministerio Público la exposición de que si hay constancias de registros de la información correspondiente en fecha 8, en la foja 8 de los antecedentes. Reitera su defensa que no hay un acuerdo de verificación de flagrancia. Reitera la Fiscalía que está dentro del mismo acuerdo de retención que ha sido señalado, y realizan actos tendientes a investigar precisamente en cuanto a las otras personas. Reitera que hay un informe de investigación la Fiscalía. Contestó todos los requerimientos que hizo su defensa, y no obstante adentra en lo relativo y justo como debate precisamente su defensa, reiterando primeramente que no hay un test de proporcionalidad que haya seguido la Fiscalía en torno precisamente al artículo 140 del Código Nacional, previa solicitud que ha sido realizada en su contexto. Ya determinó la Fiscalía que solamente se dé trámite a lo establecido en el artículo 140 sin haber una postura concreta en relación a su libertad. Y más adelante vamos a tomar en cuenta ese apartado. Además de que su defensa reitera en ese entendido que es ilegal su detención y arbitraria en contexto a ello, porque no existe un registro nacional de detenciones, que no hay una actualización incluso de la Fiscalía, que se vulneran en este caso la normativa de la Ley Nacional de Detenciones a que se ha hecho alusión, que el artículo 11 de la misma ley corresponde precisamente esos apartados a no advertir un trámite administrativo, y que tiene incluso perjuicios de posibles hechos delictuosos que han sido reiterados. Esto tomando en consideración al ser un derecho humano precisamente lo relativo en cuanto a su persona. Y estos apartados reitera que fue usted detenido por la realización de un posible hecho delictuoso y tuvo que haber sido efectivamente establecido en dicha determinación, además de que se transgrede el hecho de no realizar ese registro con la libertad que se coarta en su persona bajo un estado de indefensión, y desde luego que fue conducido de mala forma y violenta con seguridad jurídica y legal detención correspondiente. Esos apartados corresponden a que también inste su defensa en términos del artículo 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos el derecho que tiene usted a su libertad en ese apartado, que efectivamente también nos haremos cargo. Reitera que se actualiza el Código Penal Federal en los artículos 15, fracción quinta, al omitir realizar los registros de inmediatos, el delito de 1 a 4 años de prisión en el correspondiente, y la Ley General del Sistema de Seguridad también su artículo 138, fracción 19, no solo por trámite administrativo, sino por un posible hecho en apariencia de delito. La forma de conducción es la primera autoridad que verifique en flagrancia el Ministerio Público, y por lo tanto en términos del artículo 147 y 148 está obligado a realizar estas gestiones. Existe un acuerdo de verificación de flagrancia que, de acuerdo a esa retención, son dos cosas distintas para su defensa con la exposición que ha sido realizada, y existe precisamente un acuerdo de retención donde reitera su defensa que está un acuerdo de retención donde se lleva a cabo hasta las 12:30 horas del día 25 de mayo de 2024. Esos apartados corresponde luego entonces que también se vulnere el artículo 4, 17 y 20 de la Ley Nacional de Registro de Detención, 147 y 148 del Código Nacional, y evidentemente no fue en términos del artículo 16, párrafo quinto, su detención en términos apartados. Que el test de proporcionalidad, si no se hubiera existido los elementos idóneos pertinentes suficientes, no tendrían por qué haber decretado la detención. En tratar de abusar de la buena fe, se dice que para este apartado corresponde a que no es una pistola, sino es un instrumento de juguete, según como se reitera dictamen, en este caso emitido en actuaciones, y evidentemente son actos tendientes al arraigo domiciliario, que no debería haber existido. Estos apartados conllevan a determinar luego entonces que el desenlace del debate y esta autoridad corresponda al señor Cristian Armando, a que sí habrá de calificarse de legal y controlada detención, porque los argumentos que realiza su defensa están totalmente alejados de la realidad objetivamente en su asunto. Primeramente, y haciendo una escala desde un apartado internacional a un nacional, voy a hacer la exposición para que usted pueda comprender a mayor ahondamiento. Efectivamente, existe su derecho fundamental regulado no solo por, en este caso, la Convención Americana de Derechos Humanos, sino por otras normatividades, pero destacando el artículo 7 y 8 de esta misma, establece que tiene usted derecho fundamental a la libertad, pero desde ese momento establecen restricciones a su libertad en la forma y términos señalados. Este apartado corresponde entonces a nivel nacional, que también, de acuerdo al artículo 16 y 19, usted tenga la de derecho fundamental a la libertad, pero también existen restricciones que han sido reiteradas, y el artículo 146 establece precisamente que no se podrá detener a ninguna persona si no es en el momento de una flagrancia al cometer el delito o después de cometerlo. De acuerdo a la exposición realizada, en un apartado lógico corresponde a que, primero,
acontecen los hechos, después se hace una detención y después se pone a disposición de la autoridad investigadora. No podemos luego entonces recalcar esta cuestión de advertir o mezclar circunstancias distintas, porque a usted primero se le detuvo, posteriormente a un hecho. Los argumentos que atrae su defensa en relación a ello es que a usted se le detiene precisamente por parte de los policías cuando ellos llegan al lugar de los hechos y lo ponen a disposición. Reitera su defensa que no hay un registro precisamente inmediato de la detención, como reitera el registro nacional a que se ha hecho alusión. Pero sus argumentos de la defensa son solamente subjetivos, porque a mí en ningún momento me adentró la información de ese documento que le trasladó la Fiscalía. La Fiscalía reitera que hay entrevistas, que hay esos apartados, pero únicamente realiza el traslado correspondiente. A mí no me hace señalamiento su defensa de qué es la información que traiga el documento, cómo se encuentra registrado, es decir, el apartado correspondiente. Y claramente debemos advertir que hay una coyuntura entre cada una de las partes respecto al arrebate que tienen del registro mínimo que hay en algún documento de la información necesaria. Esa información necesaria para esta autoridad sí la hay, porque hay un número destacado, que hay un registro consecutivo que a nivel nacional se advierte. Y en efecto, si la Fiscalía fue coherente al momento de contestarle a su defensa en reiterar que los policías llegaron con ese dato correspondiente, pues ese apartado no corresponde a que la Fiscalía debería verificarle todos sus documentos o trámites a los elementos remitentes. Ellos llegan con la información del registro y hay entrevistas de los elementos remitentes donde plasman precisamente ese número de registro. Entonces, si su defensa tiene alguna inconsistencia, alguna duda en ese apartado, pues la Fiscalía no es la persona idónea, porque al momento de hacer el requerimiento le hace incluso una pregunta para conocimiento de terceras personas. Justifíqueme precisamente la actividad que realizaron los policías. Pues no, es un apartado incoherente, porque ¿quién realiza esa gestión, ese registro? ¿Quién trae esa información? Son los policías. A los policías les compete esa cuestión. Y si en efecto la Fiscalía reitera que en este caso hay un seguimiento del registro o una actualización del sistema, pues evidentemente yo no tengo esa información que su defensa pretendió incorporar precisamente a través de una documental. Es decir, no se adentran precisamente los rasgos correspondientes, incluso de cuándo es la impresión que tiene su defensa, de cuándo es la hora, es decir, yo no puedo situarme en parámetros propios antes o después, porque yo no tengo ninguna información. Entonces, ese apartado corresponde entonces a que al momento de llevar a cabo su detención, lo fue con las restricciones que la ley misma establece. En un apartado convencional determinaremos que al tener derechos fundamentales, precisamente en ese apartado, no solo de usted, sino también de la víctima, ese apartado de restricciones y la dolencia precisamente de la víctima hacen precisamente que la balanza se incline para el seguimiento propio. Y en ese ejercicio de convencionalidad, independientemente de que pueda advertir yo un ejercicio pro persona para favorecer lo más que se advierta incluso en su persona, las mismas restricciones que la ley establece advierten que yo no pueda proveer más allá de lo que tengo hasta este momento. Por lo tanto, bajo ese ejercicio de convencionalidad que es necesario y que tuve que realizar porque su defensa trajo normativa internacional, se destaca que usted está privado precisamente por esas restricciones de manera inicial. Ahora, a nivel local se establece un artículo 140 que me queda claro la postura que en su momento se reiteró por parte de su defensa, en solicitar que se resolviera en términos del artículo 140. Pero si su petición es clara, al igual que la Fiscalía, pues yo también en ese contexto debo advertir que el artículo 140 establece dos posturas fijadas. Para cuando se cometen hechos delictuosos, cuando hay prisión preventiva de carácter justificado, que evidentemente, prisión preventiva de carácter oficiosa, y una cuestión de plantear del por qué la Fiscalía determinará la libertad de su persona, corresponden a un análisis propio. Cuando se actualicen esas hipótesis, la Fiscalía en ningún momento advirtió precisamente esa reiteración del motivo por el cual usted pudiera ser o no dejado en libertad, porque no hay una petición clara al respecto en cuanto a su persona. Y evidentemente bajo esa circunstancia reiteró la Fiscalía que eso se encuentra advertido dentro de los acuerdos que él emitió precisamente, que no obstante que su defensa reitera que se le pone a disposición a las 8 horas, pues yo debo entender y debemos comprender esa circunstancia, que si efectivamente la Fiscalía en el momento en que ustedes presentaban las 8 horas, pues
sus motivos tuvo al respecto la Fiscalía para advertir el no conducente. Pero la ley establece que solo podrá advertirse actuaciones por parte del Ministerio Público dentro de las 48 horas desde el momento en que es puesto usted a disposición. La ley no le establece que sea inmediatamente posterior a los apartados, sino hasta que tenga los elementos suficientes para poder justificar esa misma en términos del artículo 147, 148 y 149 de la misma, a que se ha hecho alusión. Y doy lectura ante la sorpresa que aviva su defensa en ese entendido, porque para que usted pueda comprender a mayor cabalidad, en los casos de flagrancia, el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 149, deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona se ha puesto a disposición. Si la detención no fue realizada conforme a ello, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación en los apartados de las sanciones disciplinarias que aplique la correspondiente. Así también, durante el plazo de retención, el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación concernientes en su apartado. Es decir, ese apartado de inmediatez se encuentra justificado para esta autoridad, porque evidentemente, como usted lo ha advertido, incluso la emisión que yo estoy realizando debe estar justificado, y la Fiscalía pues debe reunir todos los elementos. Tan es así que advirtió que al momento de llevar a cabo la determinación ya hay un informe policial homologado que le presentan los elementos remitentes, ya hay una entrevista de cada uno de los elementos remitentes, ya hay entrevistas de las víctimas señaladas y ya hay entrevistas de 2 testigos. Esa inmediatez no puede ser lógicamente advertida en solo 5 minutos o 10 minutos después de que es puesto a disposición, pero la Fiscalía ha justificado que tiene todos los elementos correspondientes para poder emitir precisamente sus determinaciones a través de sus acuerdos. Entonces, queda de lado ese propio argumento que también realiza su defensa en ese contexto. Y aviva luego entonces que se puede realizar precisamente un apartado en cuanto a un posible hecho delictuoso en cuanto al Código Penal Federal. Bueno, pues yo dejaré a salvo los derechos para que puedan plantear la forma en términos que crean convenientes, porque para esta autoridad hasta este momento no se actualiza dicha situación, porque como ya lo he destacado, efectivamente son los elementos remitentes los que tienen que hacer un registro inicial. Y si bien hay manifestaciones sendas en que hay la actualización, bueno, hasta este apartado no hay dato de prueba que pueda apoyar situación contraria en ese contexto. Además, establecerle también que, de acuerdo a los apartados de retención, en este apartado y al test de proporcionalidad, la Fiscalía pues hizo cargo al respecto. No obstante ello, que no se adentró también algún señalamiento de que hubiera, en este caso, dato de prueba por la Fiscalía, como el dictamen sobre el indicio. Su defensa pues me trajo mayor información, precisamente, pero no en su beneficio, sino en su perjuicio, porque él mismo actualiza que luego entonces sí se aseguró un instrumento que, aun cuando no sea precisamente un arma de fuego, sí es precisamente un instrumento necesario para actualizar la hipótesis de la Fiscalía, porque de acuerdo al artículo 290, precisamente como lo reiteró en su fracción primera, en su apartado B, en sus últimos 3 renglones, señala que la violencia moral será utilizando amagos, amenazas, cualquier tipo de intimidación del sujeto activo que realice sobre el sujeto pasivo o personas vinculadas a este para causar a una persona o a la de las personas vinculadas a este o sus bienes males, o realice una desventaja numérica en el sujeto pasivo, o haciendo uso de armas de juguete, utilería o réplicas, aun cuando no sean aptas para causar un daño físico. Entonces, pues esa información que su defensa me adentra fija y reafirma la postura de la Fiscalía en ese contexto, es decir, hay una pericial donde se advierte que el instrumento utilizado no fue un arma, sino fue un juguete señalado o de utilería, como se pueda describir en ese apartado. Entonces, ese mínimo de información pues sigue abonando entonces a la teoría de la Fiscalía y advertir de manera conjunta la reiteración de que incluso al momento de usted detenerle en flagrancia los hechos, también se aseguró precisamente ese arma tipo juguete en los términos que han sido mencionados. Por lo tanto, sigue instando entonces la postura de la Fiscalía, esa información de su defensa que le adentró al respecto y sobre todo conlleva la reiteración y el apoyo al señalamiento de las víctimas en torno a los hechos señalados, y no obstante refractar precisamente la intervención de los policías al momento de llevar a cabo su aseguramiento en la flagrancia en los términos que han sido señalados. Además, en este apartado corresponde a que luego entonces no se actualicen actos tendentes de arraigo en lo conducente que debió de haberse existido en su persona, tal y como se reitera en lo medular, porque también
bajo ese entendimiento y línea, sobre esa información de los antecedentes que reitera su defensa también, que sustenta sus peticiones de no calificar, pues no se adentró información alguna respecto a los antecedentes, no solo del informe de arraigo domiciliario o algún otro apartado documento que en su momento pueda advertirse. Por ende, se advierte y se conviene señalar que después de escuchar las argumentaciones de las partes y con conclusión propia de los argumentos de esta autoridad sobre el hecho delictuoso de robo, precisamente en la forma y términos que ha sido sancionado con modificativa agravante de haberse cometido con violencia moral, precisamente se advierte y se justifica lo establecido en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, porque sí se le detuvo a usted, posteriormente después del hecho delictuoso, con señalamiento de la víctima, con un aseguramiento de indicios en lo conducente y evidentemente bajo un nivel de localización a través de los apartados correspondientes, porque el mismo aseguramiento, no obstante las víctimas y los testigos, advirtió que usted no se retiró del lugar de los hechos, como si se advirtió para las otras dos personas de identidad desconocida y que portaban sudaderas blanca y negra al respecto. Por ende, todos estos apartados justifican luego entonces el andamiaje normativo y de antecedentes propios que en su momento se destacan, porque prevalece hasta ese momento con justificación no solo en los datos de prueba, sino también en los señalamientos de su defensa, precisamente al aseguramiento de los indicios, que evidentemente lo fue detenido en la forma y términos posteriormente a la comisión del hecho delictuoso, actualizando entonces de suyo propio el artículo 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, que de acuerdo a la exposición que ha sido reiterada, no obstante que el señalamiento persiste hasta este momento como una mínima intervención de su persona, se ha habido consideración del análisis propio de la reiteración en cuanto a los términos señalados por la Fiscalía, porque se han respetado las 48 horas que la ley advirtió para llevar a cabo la distinción de todos los actos procesales a partir de las 8 horas puestas a disposición, y no obstante que se deja a disposición precisamente a las 23:50 del día 26 de mayo de la anualidad, se tuvo a bien advertir una puesta a disposición por parte del centro penitenciario con comunicado a una promoción número 16.894 del 27 de mayo de 2024, precisamente con claridad señalada a las 11:50 horas del día 26. Tomando en cuenta esos apartados y advirtiendo el registro de la audiencia y la temporalidad que se advertían desde ese entonces, se tuvo a bien solicitar un requerimiento y aclaración al centro penitenciario de por qué motivo entonces, si entró a las 11:50 del día 26, lo puso a disposición hasta las horas tardías precisamente del día subsiguiente. Y hay una promoción donde aclara esta situación con número de registro número 17.083 de fecha 28 de mayo del año 2024, en donde aclara que la hora correcta del ingreso lo fue a las 23:50 horas del día 26 de mayo. Luego entonces se empata esta información por parte de la Fiscalía que me ha proporcionado el día de hoy, y por lo tanto contundentemente se justifica precisamente la puesta a disposición de su persona a las 23:50 del día 26 de mayo, y por lo tanto bajo ese cometido se sigue soportando y justificando el término de 48 horas que la ley establece en el artículo 16 en 10º párrafo de la Constitución Política de los Estados Mexicanos a la Fiscalía para poder retomar y poner a disposición de esta autoridad dentro del término que ha sido señalado, realizando todas las actuaciones de investigación que en ello competen y empatan para este apartado. Y por último, esta determinación habrá de establecerse luego entonces para poder concluir que sí habrá de ratificarse y calificarse de legal la detención decretada por parte de la Fiscalía en torno a sus apartados y proceder a emitir los siguientes puntos resolutivos. Primero, siendo las 9 horas con 49 minutos del día a la fecha, al encontrarse calificada y ratificada de legal la detención por parte de la Fiscalía, se decreta una detención judicial por esta autoridad el día de hoy, 29 de mayo del año 2024, en su persona, señor Cristian Armando Guerrero Hernández, por el hecho delictuoso en agravio de robo, como ya se estableció, en agravio de Lidey Saraí Torres Andonegui y Alicia Daniela Torres Andonegui, precisamente estableció en el artículo 87, 89, fracción segunda y 290, fracción primera, inciso B, en relación con numerales 6, 7, 8, fracción primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso D del Código Penal vigente en la entidad. Esta detención habrá entonces de retrotraer sus efectos precisamente a las 23:50 horas del día 26 de mayo del año 2024, para que a partir de ese momento se empiece a correr y a contar el término que se cuenta para resolver situación jurídica. Con ello, se advierte un segundo resolutivo a tratar, que se hará saber a las partes el derecho y término que tienen para interponer recurso de apelación en caso de estar inconformes con esta vía y determinación que ha sido señalada. Y por lo tanto, una vez concluido lo propio, se cuestiona a la Fiscalía si tiene alguna petición más que realizar.
Sí, señoría, me permite exponer argumentos, me permite formular imputación, perdón. Gracias, señor Cristian Armando. Ahora el Ministerio Público realizará una exposición a usted de manera personalísima. ¿Para qué? Para que con esa finalidad usted comprenda qué es lo que se está investigando. Bajo un nivel de exposición que realizará la Fiscalía lo es del hecho que se está investigando en su persona, bajo circunstancias de modo, lugar, comisión, forma de intervención, una clasificación jurídica y quién realmente le está acusando a usted, para que este contexto lo tenga usted presente y conteste 2 preguntas. Si entiende, comprende y si desea usted declarar. Después de la exposición vendrá un apartado de precisiones que las partes nuevamente tengan para este apartado y por lo tanto después en última instancia usted podrá contestar esas preguntas. Ponga atención, si hay alguna duda al finalizar la exposición la hace saber. Tiene uso de la voz, fiscal. Gracias, señoría. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señor Cristian Armando Guerrero Hernández, esta representación social hace de su conocimiento que se está desarrollando una investigación en su contra por su probable intervención en el hecho delictuoso denominado robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia moral en agravio de las hoy víctimas de nombres Elidei Saraí Torres Andonaegui y Alicia Daniela Torres Andonaegui. Este hecho en base a que el día 25 de mayo del año 2024, al ser aproximadamente las 7:10, se encontraba en la calle Álvaro Obregón, sin número, Colonia San Pedro Jalostoc, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, junto con 2 personas del sexo masculino hasta el momento de identidad desconocida, uno vistiendo una sudadera color blanca y otro vistiendo una sudadera color negra. Momento en que al estar a la altura del número 310, de la casa con número 317, usted, señor Cristian Armando Guerrero Hernández, se dirige hacia la víctima de nombre Elidei Saraí Torres Andonaegui, apuntándole con una pistola color plateada a la altura de su abdomen y diciéndole: ya te la sabes, hija, dame la mochila y dinero, no la hagas de a pedo porque no venimos solos. Usted desapodera a esta víctima de una mochila que en su interior contenía diversos objetos propiedad de ella, por lo que ella en momento dado intenta arrebatarle esa mochila y usted saca de la bolsa delantera derecha de su sudadera color rojo un cuchillo con mango de plástico color negro, hoja metálica color plateada, filo en uno solo de sus lados y terminación en punta, apuntándole hacia su cuello y diciéndole: no le juegues al vergas, culera. Mientras que el diverso sujeto de identidad desconocida de sudadera color blanca se dirigió con la víctima Alicia Daniela Torres Andonaegui, desapoderándola de su cartera o monedero color verde que en su interior contenía la cantidad de 6,000 pesos, mientras que otro sujeto de identidad que iba junto con usted de identidad desconocida se va hacia los hoy testigos de nombres Javier Torres Silva y Manuel Ángeles Vázquez, apuntándoles con un cuchillo con mango de plástico color negro, hoja metálica, filo en uno solo de sus lados y terminación de punta, que incluso este sujeto de identidad desconocida de sudadera color verde le causa una lesión a la altura del cuello al hoy testigo Manuel Ángeles Vázquez, mientras que usted le entrega la mochila de la víctima Elidei al sujeto de sudadera color negra. Ante esta circunstancia, estos 2 sujetos de identidad desconocida de sudadera color blanca y de sudadera color negra se dirigen corriendo hacia la calle 5 de febrero y usted se dirige hacia la calle Gavino Barrera, en donde los hoy testigos Javier Torres Silva y Manuel Ángeles Vázquez le dan alcance porque usted resbaló por la gravilla que se encontraba en el piso y se pegó en varias partes de su cuerpo. Ante esta circunstancia, usted tira sobre la banqueta tanto el cuchillo como la pistola con la que momentos previos los amagó. Ante esta circunstancia, los hoy testigos minan su resistencia, procediendo a llamar ellos al número 911 para solicitar apoyo de seguridad pública. Arribando a ese lugar los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec
para realizar su detención ante el señalamiento que realizaban. Incluso usted se quitó la sudadera color roja que cuando arribaron los elementos, las víctimas y testigos señalaron que estaba a un costado de usted y que momentos previos la llevaba al momento de haberles desapoderado de sus pertenencias junto con los dos sujetos de identidad desconocida, trasladándolo a las oficinas de la representación social para su puesta a disposición. En cuanto a la clasificación jurídica que se le atribuye a usted, señor Cristian Armando Guerrero Hernández, es el ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción segunda, 290, fracción primera, inciso B, en relación con los numerales 6, 7, 8, fracciones primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso D, del Código Penal vigente en la entidad. En cuanto a la forma de intervención que se le atribuye a usted, señor Cristian Armando Guerrero Hernández, es en calidad de coautor material, ya que usted junto con los sujetos de identidad desconocida, uno de sudadera color blanca y uno de sudadera color negra, maquinaron realizar este desapoderamiento a las víctimas al momento de que se encontraban en la vía pública. En términos de lo que dispone el artículo 11, fracción primera, inciso D del Código Penal vigente en la entidad. Y en cuanto a sus acusadores, hasta el momento son los elementos primeros respondientes de nombres Armando Fabián Hernández Domínguez y Luis Raimundo Márquez Pérez, así como las víctimas Elidey Saraí Torres Andonaegui y Alicia Daniela Torres Andonaegui, y por último los dos testigos de nombres Javier Torres Silva y Manuel Ángeles Vázquez. ¿Sería cuánto, señoría? Gracias. ¿Precisión o requerimiento por la defensa? Sí, señoría. Si me permite hacer dos presiones al fiscal. Señor fiscal, ¿existe opinión técnica de las lesiones al testigo Manuel Ángeles Vázquez dentro de la carpeta de investigación? Sí. ¿A qué fojas se encuentran? Abogado, cheque su carpeta y ahí se encuentra. Es que bueno, al menos en el traslado que tengo fiscal no están. Precisamente por eso le hago la petición. Se encuentra tanto la de su representado y en la parte de atrás se encuentra la de la víctima, la del testigo, perdón. Es que en mi carpeta, insisto, no se encuentra. ¿Me puede precisar a qué fojas? Es que no están en la misma foja, tengo hojas dobles. Están después de la entrevista del testigo Manuel Ángeles Vázquez. Las entrevistas te van a estar abajo. El testigo Manuel Ángeles Vázquez. Cristian. Muchas gracias. ¿Existe folio del llamado 911 del cual hace alusión fiscal? No, abogado. ¿No existe folio? Ok. ¿Es cuánto, señor? Gracias. Bien, en ese contexto, señor Cristian Armando, primeramente le pregunto, ¿usted entiende y comprende lo que se está investigando? Sí. Gracias. Bien, respecto a ello, el segundo cuestionamiento innecesario que es para el desarrollo de esta audiencia, ¿en este momento usted desea contestar esta imputación o desea guardar silencio? ¿O desea platicar con su defensa para que le asesore? Platicar con mi defensa. Adelante. ¿Desea un receso o...? Señoría, afablemente solicitaría un receso de 3 minutos para platicar con mi representado y estar en condiciones. Bien, se autorizan de 3 a 5 minutos al llamado a esta autoridad, siendo las 9:59 entramos receso.